Esta mañana nada más abrir los ojos, Huyen escucha el ding de un mensaje y el corazón se le acelera. Un cliente habitual le hace un pedido urgente 10 kilos de tomates porque el restaurante está lleno y necesita producto bonito para preparar la salsa. La alegría dura poco. Al mirar el cesto de casa, se da cuenta de que casi no queda nada. Ayer se vendió todo demasiado rápido. Para llegar a tiempo, solo hay una opción: correr al huerto de la tía Nam y recoger tomates a toda prisa. Pero el día no se lo pone fácil. En el mercado aparece una clienta especialmente exigente, revisando tomate por tomate, quejándose de cualquier marca y regateando sin parar, mientras el reloj corre y el pedido espera. La tensión aumenta, hasta que una anciana se acerca queriendo comprar unos pocos tomates, aunque no tiene suficiente dinero. La forma en que Huyen gestiona ese momento cambia el ambiente por completo. Quédate a verlo, porque lo que parecía un pedido perdido acaba convirtiéndose en una venta redonda y en una nueva oportunidad inesperada. Muy temprano, nada más despertarse, Huyen recibe un mensaje que le quita el sueño de golpe. Es del dueño de un restaurante habitual. Ese día el local está lleno y necesita tomates bonitos, unos 10 kilos para preparar salsa. El pedido es urgente. Al leerlo, Huyen siente una mezcla de alegría y nervios. Una venta así es casi dinero asegurado, pero enseguida recuerda que el día anterior vendió casi todo lo que tenía. Apenas queda nada en casa. No hay tiempo para pensarlo demasiado. Se pone una chaqueta, coge el cesto y sale apresurada hacia el huerto de la tía Nam. La idea es clara: comprar tomates, y si puede recogerlos ella misma para no perder tiempo y ajustar mejor el precio. El aire de la mañana todavía es fresco, y el camino se hace rápido con la cabeza llena de cálculos y horarios. Al llegar al huerto, el panorama le devuelve un poco la calma. Los tomates están preciosos. Este año la cosecha ha sido especialmente buena. Los frutos cuelgan rojos, redondos y firmes, llamando la atención desde lejos. Huyen saluda a la tía Nam y no tarda en preguntarle cómo ha ido la temporada. La respuesta es clara: ha sido un buen año, la tierra ha respondido y las plantas han dado mucho fruto. Mientras caminan entre las hileras, Huyen comenta casi con un punto de envidia sana lo bien que se ven esos tomates. Dice que en su terreno no consigue algo así, que la tierra donde vive es más salina, y eso hace que las plantas no crezcan tan bonitas por mucho cuidado que les ponga. La tía Nam sonríe, consciente de que cada terreno tiene sus ventajas y sus límites. Huyen aprovecha el momento para pedirle si puede recoger los tomates ella misma. Así le saldrán un poco más baratos y además ganará tiempo. La tía acepta sin problema. Al fin y al cabo, cuanto antes salgan los tomates del huerto, mejor. Si están maduros y no se venden, se estropean o caen al suelo. Y eso sí que es una pérdida. Cesto en mano. Huyen empieza a recoger los tomates con cuidado. No lo hace al azar. Va seleccionando uno a uno, buscando los que están rojos en su punto justo, ni verdes ni demasiado blandos. Mientras trabaja, no deja de elogiar el huerto. Dice que da gusto recoger tomates así tan uniformes y vistosos, ideales para vender en el mercado o llevar a un restaurante. La tía Nam, desde unos pasos más atrás, le da algunos consejos. Le dice que no coja los que están demasiado maduros porque en el trayecto se pueden estropear fácilmente. Mejor elegir los que están firmes, aunque ya estén bien rojos, para que aguanten el camino sin golpes. Huyen asiente. Ese tipo de detalles los conoce bien, pero siempre viene bien que alguien los recuerde.
Mientras el cesto se va llenando, Huyen va calculando mentalmente. 10 kilos para el restaurante, y si sobra algo, lo podrá vender rápido en el mercado. Al ser tomates de los primeros de la temporada, no suelen quedarse en el puesto mucho tiempo. Además, sabe que cuando el género es bonito, no hace falta insistir demasiado. La conversación entre ambas fluye de forma natural. Hablan del trabajo, de lo rápido que pasa la mañana cuando hay pedidos urgentes y de lo importante que es no dejar perder la cosecha. La tía Nam comenta que cuando el año viene bueno hay que aprovecharlo. No siempre se dan esas condiciones, así que más vale vender ahora que lamentarlo después. Con el cesto ya casi completo, Huyen se detiene un momento para revisar lo recogido. Ajusta los tomates, coloca los más grandes abajo y los más pequeños arriba, procurando que no se aplasten. Se nota la experiencia en cada gesto. No hay prisa desordenada, sino rapidez bien pensada. Antes de marcharse, vuelve a agradecer a la tía Nam el trato y el consejo. Le dice que si hoy todo sale bien, seguramente volverá otro día. La tía le desea suerte y le recuerda que con tomates así no tendrá problema en venderlos. Huyen se despide y se echa el cesto al hombro. El sol empieza a subir y el reloj corre. Aún queda llevarlos al restaurante y cumplir con el pedido. Camina deprisa, pero con la sensación de haber hecho lo correcto. La mañana ha empezado con nervios, pero ahora hay confianza. Los tomates son buenos, el pedido está claro, y el trabajo, aunque apretado, va bien encaminado. Una vez terminada la recogida, Huyen no pierde tiempo. Carga el cesto de tomates y se dirige al mercado con una doble intención: vender algo al detalle y, de paso, aprovechar el camino para entregar el pedido al restaurante. El día avanza rápido y sabe que no puede entretenerse demasiado si quiere llegar a tiempo. En el mercado el ambiente es el de siempre. Gente que va y viene, voces cruzadas. Compradores que miran, preguntan y comparan. Huyen coloca su cesto y empieza a ofrecer los tomates. No tarda en acercarse una clienta que examina cada pieza con mucha atención. Los coge uno a uno, les da la vuelta, mira cualquier pequeña marca y, al encontrar un roce o una imperfección mínima, frunce el ceño y empieza a poner pegas. A eso se suma el regateo constante, una rebaja tras otra, sin decidirse del todo. Huyen empieza a ponerse nerviosa por dentro. El reloj corre y todavía tiene que llevar los tomates al restaurante. Aún así mantiene la calma. Le habla con tono suave. Le dice que si se lleva más cantidad puede ajustarle el precio, y que si quiere le vuelve a elegir un cesto con los tomates más bonitos. No alza la voz ni muestra impaciencia. Sabe que en el mercado perder los nervios nunca ayuda. La clienta duda, sigue mirando, parece no terminar de decidirse. En ese momento una anciana pasa por delante del puesto. Se detiene, observa los tomates y dice que quiere comprar unos pocos para hacer sopa en casa. Cuando pregunta el precio y saca el dinero, se da cuenta de que no le alcanza. Se disculpa algo incómoda. Huyen lo ve todo y actúa sin pensarlo demasiado. Selecciona rápidamente varios tomates bonitos, los pesa con cuidado para que encajen justo en la mano, y le dice a la anciana que se los deja un poco más baratos. Además, añade un par de tomates pequeños como regalo, para que no tenga que preocuparse. Lo hace con naturalidad, sin buscar atención ni agradecimientos. El gesto no pasa desapercibido. Algunas personas que estaban cerca observan la escena y miran a Huyen con otros ojos. La anciana se va agradecida y el ambiente alrededor del puesto cambia.
La tensión se disuelve un poco como si algo se hubiera acomodado. La clienta exigente que lo ha visto todo cambia de actitud. Ya no revisa los tomates con tanta dureza. Se queda pensativa unos segundos y de pronto dice que está bien, que se llevará 5 kilos y que los quiere ya. Huyen respira aliviada por dentro. No muestra prisa, pero actúa rápido. Selecciona los tomates, los pesa, los coloca con cuidado y cierra la venta. En pocos minutos ha vendido una buena parte del cesto. El dinero entra en el bolsillo y la preocupación se va disipando. Huyen agradece la compra con una sonrisa sincera y se despide. No hay tiempo que perder. Recoge lo que queda y se prepara para ir al restaurante. Camina deprisa, pero con el ánimo más ligero. Lo que parecía una mañana complicada, se ha enderezado gracias a un gesto pequeño casi instintivo. No ha sido una estrategia pensada, sino una forma de hacer las cosas como le sale del corazón. Al llegar al restaurante, entrega los tomates restantes justo a tiempo. El dueño revisa, el género asiente satisfecho y se queda con todo. El pedido se completa sin problemas. Para Huyen, ese momento es un alivio definitivo. Ha cumplido, ha vendido bien y no se ha quedado con mercancía encima. Mientras guarda el dinero y se despide, piensa en lo curioso del día. En el mercado a veces no es solo cuestión de precio o de producto, sino de actitud. Un gesto amable puede cambiar el ambiente y abrir puertas que parecían cerradas. Vuelve a casa cansada pero contenta. La mañana ha sido intensa, llena de prisas y tensión, pero también de humanidad. Para Huyen, esa es la esencia de su trabajo, vender sí, pero sin perder la forma de ser. Y hoy, una vez más, eso ha marcado la diferencia. Cuando Huyen llega al restaurante, el dueño pesa los tomates con cuidado y los revisa uno a uno. Asiente satisfecho y no tarda en elogiar el producto. Dice que los tomates están limpios, frescos, perfectos para hacer salsa, y que con ese sabor el plato siempre sale bien. A Huyen se le nota el alivio en la cara. El esfuerzo de la mañana ha valido la pena. Antes de despedirse, el dueño del local le hace un comentario que a Huyen le queda rondando en la cabeza. Le dice que si más adelante tiene pepinos o hierbas aromáticas, puede traerlos sin problema, porque el restaurante los necesita a menudo. No es una promesa formal ni un contrato, pero para Huyen suena como una puerta que se abre. Una posibilidad real de vender de forma más estable. Sale del restaurante contenta con la sensación de que no solo ha cerrado una venta, sino que quizá ha dado un pequeño paso más. Al mediodía, ya de vuelta a casa, se encuentra con Ye. Él llega con algo en la mano, no es un regalo grande, sino algo sencillo y práctico como una cuerda nueva o un cesto más resistente. Le explica que lo ha comprado pensando en ella para que le resulte menos pesado cargar las cosas cuando va al mercado. Huyen se queda un poco cortada. Le dice que ahora mismo están intentando ahorrar y que no hacía falta gastar. Ye sonríe y le responde con calma. Le dice que ahorrar está bien, pero que también hay que pensar en cuidar el cuerpo. Que si tiene herramientas mejores se cansará menos y podrá trabajar más tiempo sin hacerse daño. Que eso al final también es una forma de cuidar el futuro. Huyen no insiste más. Agradece el gesto y entiende lo que quiere decir. La tarde cae rápido y el frío vuelve a hacerse notar. Con los tomates que han sobrado, Huyen prepara una cena sencilla, unos huevos revueltos con tomate y una sopa caliente. No es un plato especial, pero reconforta. El olor llena la casa y crea ese ambiente tranquilo que llega al final del día.
se sientan a comer sin prisas. Mientras comen, hablan de lo ocurrido. Huyen le cuenta a Ye lo que le dijo el dueño del restaurante. La posibilidad de llevar pepinos o hierbas aromáticas más adelante. Entre bocado y bocado, empiezan a hacer planes pequeños realistas. Comentan que quizá mañana puedan preparar otro bancal, plantar algo de cilantro albahaca o pepino poco a poco sin agobios. No para hacerse ricos, sino para tener producto constante y no depender solo de una cosa. No hay grandes palabras ni sueños desmedidos. Solo una conversación tranquila nacida del cansancio y de la experiencia. Ambos saben que nada cambia de un día para otro, pero también saben que cada pequeño paso cuenta. Un cliente nuevo, una herramienta mejor, una comida caliente al final del día, todo suma. Fuera el frío sigue presente, pero dentro, la casa está en calma. Huyen siente cómo la tensión del día se va soltando poco a poco. Piensa que no necesita correr, que no hace falta que todo salga perfecto. Basta con ir haciendo día a día con constancia y confianza. En ese momento entiende algo muy sencillo: mientras haya trabajo aunque sea poco, y mientras haya fe en que las cosas pueden mejorar, el camino sigue abierto. No es una vida fácil, pero es una vida honesta. Y en medio del frío de la tarde, ese plato caliente y esos planes modestos le hacen sentir el corazón un poco más ligero. Así termina el día, sin grandes celebraciones, pero con algo mucho más importante: la sensación de que paso a paso están construyendo algo que puede sostenerse. Y eso para Huyen ya es suficiente para seguir adelante.